Ya tenemos un primer video, ahora vamos a hacer un segundo video del mismo tema. ¿Cuál es el tema? Los 7 espíritus de Dios. Voy a explicar qué son los 7 espíritus de Dios. Ya dije allá en el anterior video que no eran los de Isaías 11:2 porque ahí nada más hay 6 y son los atributos espirituales del Mesías. No son los 7 espíritus de Dios. Ok, entonces ahora sí, vamos otra vez a la Biblia. Había citado yo ya habíamos hablado del Padre, que era uno de los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Ya habíamos hablado del Verbo, que es el mismo llamado Hijo más tarde, el Verbo, que ese es el segundo espíritu independiente de Dios, ¿verdad? Que estaba con Dios y lo explicamos. Ahora vamos a hablar del Espíritu Santo. Dije que aparecía por primera vez en Isaías como el Ruach HaKodesh en hebreo, que significa Espíritu Santo, porque ahí se estaba hablando de él cómo se iba a extender a todos, porque antes nada más se le daba a los reyes, a los profetas y a los reyes, profetas y sacerdotes. Eran los que tenían el Espíritu Santo que se les daba a ellos. Pero ahora se va a extender a todos y se está hablando de eso y por eso se le llama Espíritu Santo, para que sepamos que Él es santo y que el hombre para recibirlo tiene que tener unos atributos, cumplir unas cosas, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas cosas? Vamos a Juan 14:15, cuando el Señor está hablando de mandar el Espíritu Santo a la gente, que les va a enviar el Espíritu Santo, les dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, que ya sabemos que es el mismo Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. ¿Sí ve? Los que hacen la voluntad de Dios, los que guardan los mandamientos, el Señor le da, como quien dice, no podríamos decir que es un premio, pero sí es un favor y le da el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les ayude. Entonces, fíjense ustedes cómo el Espíritu Santo, ¿verdad? Tiene que tener un atributo porque dice que el mundo no lo puede ver porque no cumple los mandamientos de Dios. Pero los que sí lo cumplen los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto, que es el sábado, ¿verdad? Que es el que no cumple la mayoría de los cristianos y del cual el apóstol Pablo dijo que no caigamos en ese mal ejemplo, en ese ejemplo de desobediencia, de no guardar el día de reposo. Entonces, ahí en el capítulo 4 de Hebreo. Entonces, ahí usan la palabra sabatismo. No es la palabra descansar, como dicen muchos, que es catapause. No, ahí no se usa esa palabra, se usa sabatismo en el griego, que eso significa guardar el sábado. Ok, entonces, mire, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es el requisito entonces para poder tener el Espíritu Santo? Guardar los mandamientos. Y yo, o sea, es una condición. Y yo, o sea, si ustedes cumplen esa condición, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Entonces, el Espíritu Santo también es una persona y también es Dios. No es una fuerza activa como dice una de las denominaciones religiosas que dice que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que el Espíritu Santo sea la fuerza activa de Dios. Eso es un concepto propio de ellos, no sé de dónde lo sacaron. Yo soy franco y sincero y digo lo que creo que no está en la Biblia, lo anuncio. No me lo guardo, como otros que por hipocresía no lo dicen y que porque no quieren problemas. No, yo no quiero tener problemas con Dios. Y por eso digo la verdad de Dios que está en la Sagrada Escritura. Lo que los hombres han inventado y han dicho, sí lo digo, es invento de los hombres. Entonces, es un invento del hombre decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios. Eso en ninguna parte de la Biblia lo dice. Pero en cambio, sí dice del Espíritu Santo que es que siente, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo se contrita. Contritarse es entristecerse, constreñirse, o sea, sentirse mal, afectarse. ¿Qué más se puede decir de eso? Que como cuando dice esta persona tiene depresión, se deprime el Espíritu Santo. También dice que el Espíritu Santo es un consolador, entonces una persona. Dice que el Espíritu Santo prohibió a los discípulos ir a Asia, eso está en Hechos, ¿verdad? Ir a Asia, le prohibió a ellos que fueran a Asia. Entonces, quien prohíbe es una persona con uso de razón, con inteligencia, que puede tomar decisiones y ordenar y decir, no vayan a Asia.
y les dijo que no fueran a Asia. Ok, también el Espíritu Santo dice que se blasfema contra él. Dice, todos los pecados son perdonados a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, si se puede blasfemar es porque Él es Dios. Porque si no fuera Dios no se blasfemaría, porque se blasfemaría, porque al único que se le blasfema es a Dios. No hay a nadie más que se le cometa blasfemia, sino solamente a Dios. Entonces, si dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es la única que no se perdona, entonces porque Él es Dios, lógicamente. Entonces, ahora, Dios tiene tres espíritus coeternos, que son el del Padre, que es independiente, pero es el mismo Dios. O sea, es un espíritu independiente que se mantiene inaccesible, puro, sin contaminarse con nadie. Solo habla con el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente con ellos tres. Y ahí está en la Biblia claramente que es inaccesible. Y Jesús dice, nadie la ha visto sino yo nada más. ¿Verdad? Cuando lo dice que Él nada más lo ha visto, porque está hablando de el Padre con su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sí procede del Padre y le pertenece al Padre. Entonces, por lo tanto, cuando Él dice así, se está refiriendo a Dios y su Espíritu, que Él solamente lo ha visto. ¿Verdad? Entonces, nadie más ha visto al Padre. Es la representación, la manifestación que no se manifiesta, entre otras cosas. No le podemos decir manifestación porque no se manifiesta. Él simplemente es. Por eso dice, yo soy el que soy, el eterno, el que soy. Porque también es el que estoy. No es solamente el que soy, porque en hebreo, que fue que se dijo esa palabra, el que soy, ¿verdad? Es lo mismo que el que estoy. Significa que Dios siempre es y siempre está para nosotros, ¿verdad? Entonces el Eterno es el Padre, siempre está allí para nosotros, nunca se ausenta, nunca se muta, nunca miente, nunca se cambia, siempre piensa igual, ese es el Padre. El Verbo y el Espíritu Santo, los tres. Ya hablamos del Espíritu Santo, dijimos que era una persona, que era Dios, que no era una fuerza activa, que eso es un invento de otra denominación que no sabe cómo es la cosa. Y ahora viene el cuarto. ¿Cuál es el cuarto espíritu entonces? Todos tienen un propósito. Miren que los dije, todo un propósito. ¿Cuál es el propósito del Padre? Ser inaccesible, puro, para que no se contamine con nada y mantenga la potencia de Dios y todos los atributos de Dios de manera original, sin mutación. El Hijo o el verbo para poder usar, para poder interactuar con la materia. Poder interactuar con la materia. Él fue quien formó al hombre, formó a los animales, él fue que sembró las plantas, él fue que plantó en el huerto del Edén, él hizo todo como Yahweh Elohim, que es el verbo. Entonces, el que se conoce como Jehová Dios es el verbo, no es el Padre. Todo el mundo cree que es el Padre, pero que Jehová es el Padre. Jehová o Yahweh Elohim es el verbo. Entonces, ok, allí va, ¿para qué fue hecho? Para poder controlar y actuar con la materia, interactuar con la materia. El Espíritu Santo para poder estar en nosotros, para poder entrar a nosotros, ¿verdad? El cual estará en vosotros, que mora en vosotros el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice así. Entonces el Espíritu Santo es para tener una relación más íntima Dios con nosotros. Y ese es el que nos favorece para que entendamos y podamos comunicarnos con Dios, para que podamos entender a Dios, el Espíritu Santo. O sea, Él es el que está cuando nosotros morimos y Él se aleja, ¿verdad? Él está allí con nosotros y Él puede experimentar la muerte a través de nosotros. Dios no experimenta la muerte porque Dios no muere, aunque en Jesús ya la experimentó porque Jesús murió, pero también la había experimentado en todos sus hijos a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, entonces por eso Dios también sabe que es la muerte, porque aunque Dios no muere, Él sabe que en su Hijo murió, y ya Él lo sabía antes de que ocurriera. También sabía que el hombre iba a morir y todos los que iban a morir, y ya Él sabía que es la muerte. A través del Espíritu Santo es más directo sentir la muerte Él porque está en nosotros. Va a morar en nosotros el Espíritu Santo. Puede sentir dolor, puede sentir enfermedad, todo lo que nosotros sentimos, Él lo puede sentir porque está en nosotros cuando está en nosotros. Ok, entonces ese es el otro propósito por el cual el Espíritu Santo. Ahora viene el cuarto personaje. ¿Quién es el cuarto personaje? Es Malak Yahweh, o sea, el ángel Jehová. Entonces, que cuando dicen el ángel Jehová, están diciendo que Yahweh o Jehová se toma la persona de el ángel, o sea, se hizo ángel. ¿Para qué?
para salvar a los ángeles, porque él se hizo hombre para salvar a los hombres. El mismo Jehová o el mismo Yahweh se hace ángel, ¿verdad? Se convierte en ángel, así como se convirtió en hombre, porque él se hizo hombre, la Biblia lo dice. En Juan 1.14 dice, mire lo que dice en Juan 1.14. Déjenme ir a Juan 1.14 aquí, ¿verdad? Juan 1.14 dice así, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito, o sea, el único engendrado del Padre, o sea, de los hombres, el único engendrado del Padre. ¿Quién es? Jesús, o sea, el verbo hecho carne. Entonces, él vino y se hizo carne. Ya, y Juan dio testimonio de él, diciendo que él era antes que él y que fue primero que él, hablando de la preexistencia del Señor. Entonces, ¿qué podemos ver allí? Clarito que el Malak Yahweh, o sea, el ángel Jehová, él es una cristofanía, podríamos decirle, ¿verdad? O una teofanía, porque él también es Dios. Una teofanía que él utilizó para salvar a los ángeles. Cuando se presentara el conflicto, pudieran escoger entre el enemigo y él, ¿quién más? Y el ángel Jehová. Que el ángel Jehová estaba allí entre los ángeles y el enemigo no sabía, pero le molestaba que él entrara a los concilios y él no entraba a los concilios porque él era un ser creado y aquel no era un ser creado, sino Dios tomando un espíritu independiente llamado en la Biblia Malak Yahweh, o sea, ángel de Jehová, y que ese espíritu independiente, que también era Dios, porque es el mismo Dios, pero tomando espíritus independientes, él está diciendo y haciendo y interactuando con los seres creados. Entonces, él estaba allí para que se escogiera, como cuando Cristo y Barrabás. ¿A quién escogen? ¿A Cristo o a Barrabás? Y escogieron a Barrabás. Bueno, allá en el cielo los ángeles no se equivocaron, los buenos. Los ángeles buenos dijeron, bueno, unos sí escogieron al enemigo porque se vinieron la tercera parte con él, pero las otras dos terceras partes se quedaron con el ángel de Jehová. En ese momento no era el ángel de Jehová, ya se había dado la otra persona, o sea, la otra teofanía, que es la quinta, que es el arcángel Miguel. Entonces, primero era el ángel Jehová, ¿verdad? Allí el ángel Jehová para salvar a los ángeles, cuando había que escoger entre el enemigo y alguien de parte de Dios, que en este caso era el ángel de Jehová. Se hizo ángel, pero él es Dios. ¿Por qué el ángel es Dios? El ángel Jehová. Porque el ángel Jehová es adorable. Vamos a ver si es verdad. Éxodo 3, ¿verdad? Versículo 2. Miren lo que dice. Y se apareció el ángel Jehová, que en hebreo sería Malak Yahweh, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré, o sea, se iba a acercar. Esta grande visión, era una visión que estaba lejos y estaba grande. Entonces mire lo que dice. Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, voy a ver la grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuarto, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Mire que ya no dice Malak Yahweh, sino que dice Yahweh, o sea, Jehová. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Ahora dice que es Elohim. Lo llamó Elohim de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Reconoció que era Dios que lo estaba llamando, porque así lo llamó Dios la primera vez. Entonces dijo, es Dios. Pero él le había visto, era el ángel de Jehová en la zarza. Pero cuando él se iba a acercar para advertirle que no era solamente el ángel, que era como él se comunicaba con él sin hacerle daño, le dijo, no vengas que ahora estoy como ¿quién? Dice aquí, como Jehová, dice. Y se le apareció el ángel de Jehová y después dice en el cuarto, y viendo Jehová que él iba, ya no le dice ángel de Jehová, ahora le dice Jehová para que sepa que es Dios, que está ahí, que es el verbo, que el verbo está en una potencia mayor, porque
¿para qué Dios toma las teofanías o las representaciones o las manifestaciones? Para no hacerle daño a sus seres creados. Entonces, ¿para qué no? Porque si viene la potencia del Padre, nadie lo resiste y se muere. Y si viene la potencia misma del Verbo, tampoco. Entonces, él cuando venía acá, venía como el ángel de Jehová. Pero como estaba en la zarza, en toda su gloria, porque se veía que ardía y no se consumía, o sea, estaba en su gloria, en su fuego, entonces en su potencia. Entonces él le advierte a Moisés que quien está es Jehová, o sea, el Verbo. Estoy como el Verbo. Y entonces después cuando él se va acercando más, entonces le dice peor, le dice, estoy como Dios, como Elohim. Y además que le dice que estoy como Elohim, le dice, y lo llamó Dios, o sea, Elohim, de en medio de la zarza, y le dijo Moisés, y entonces dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. ¿Qué hace santo un lugar? La presencia de Dios. Te decía, estamos aquí. O sea, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Los tres estaban ahí en la zarza. Entonces le advirtieron a Moisés que se quitara el calzado o sea, le exigió adoración a Moisés, que lo adorara. Y si es un ángel, a un ángel no se puede adorar. Entonces, no es un ángel, sino que es el ángel Dios, que es otra cosa. Es el Malach Yahweh, o sea, el ángel de Jehová, conocido en la Biblia como el ángel de Jehová. Entonces, allí podemos ver que esa cuarta persona la usa para el conflicto de los ángeles, pero se quedó con la persona para poder llegarle a los hombres también desde lejito, como si fuera un ángel, pero de lejito, para que el hombre le viera una forma de ángel y no se asustara tanto. No sé, porque si viene en la forma de Dios, el hombre no lo resiste. Entonces, por eso él se quedó con la persona de cuarta, que es el cuarto espíritu, que es el ángel de Jehová o el Malach Yahweh. Y después, cuando él le toca pelear contra el diablo, aparece 5 veces en la Biblia como el arcángel Miguel. Entonces, esa es otra teofanía. Por eso cuando Josué, vamos a Josué, la Biblia no necesita muchos versículos para ser explicada cuando viene con un contexto. Yo le estoy mostrando un contexto que habla de lo mismo y de lo mismo, y le estoy mostrando dónde se manifiestan los versículos que hablan sobre él. Entonces, aquí en Josué, capítulo 5, versículo del 13 en adelante, podemos ver lo que pasa. Ya se nos está acercando los 20. Entonces, miren lo que pasa. Lo que pasa es lo siguiente. Miren lo que pasa. ¿Verdad? Lo que pasa es lo siguiente. Miren lo que dice. Estando José cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Como lo vio de elevada estatura y en esa tierra habían gigantes, ¿verdad? Y eran grandes. Entonces Josué pensó que era uno de los de Jericó, porque estaba frente a Jericó. Y entonces, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Pero le preguntó así porque vio que no tenía el atuendo de los de Jericó, ni tenía la pinta de los de Jericó, sino que se veía diferente, se veía como amable, como buena gente, como diferente, no se veía como esos guerreros terribles de allá, ¿no? Sino como diferente. Por eso le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más como, utiliza la palabra como, porque la palabra como la utiliza para decir que es una teofanía, que es una manifestación de Dios en un espíritu independiente, ¿verdad? Entonces, ese era el espíritu 5, el número 5. Y ese espíritu dice aquí, y él nomás como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y ya sabemos que el príncipe de los ejércitos, el gran príncipe es Miguel, ¿verdad? Que significa quien es como Dios. O sea, el arcángel Miguel, el único arcángel, no hay varios arcángeles como enseña la Iglesia Católica, no, eso es un invento de allá de San Agustín, de San Francisco, de no sé, uno de los santos de allá inventó eso. Pero en la Biblia en ninguna parte dice que sean, en los libros reales de la Biblia del canon verdadero, no los libros apócrifos que fueron descartados, porque tienen unas cosas como encantar a una persona, a una niña con hígado, otras cosas más que tienen que son como de cosas raras. Eso no son libros del Señor. Entonces, los libros del Señor son los que citó Jesús. Jesús citó los libros del Antiguo Testamento y nunca citó los libros esos apócrifos que tienen allí, donde se hablan de que unos otros ángeles, que no sé qué cosa, no, otros arcángeles, eso nada que ver.
En la Biblia, de los 66 libros, en ninguna dice que hay otro arcángel, sino solamente un arcángel, porque no es ángel. El arcángel no es ángel. La palabra archi significa más que o superior a. Entonces, cuando se dice archimillonario, que es un supermillonario, un millonario más grande. Y cuando se dice un archienemigo,